Nuestro invitado es un destacado analista en lo que es política internacional, bueno, y también nacional, ¿no? Y además un representante del gremio de periodistas del Perú, vicepresidente de la Federación de Periodistas del Perú. Me refiero a Ricardo Sánchez Serra, quien además es un gran amigo de muchos años. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, es un honor estar acá en tu programa por primera vez. He visto otros entrevistados siempre de grandes poletas. Espero estar a la altura. Ricardo, como vicepresidente de la Federación de Periodistas, ¿cuál es tu visión, tu sentir del momento que atraviesa la prensa nacional con relación al gobierno? Bueno, justamente hemos hecho varios comunicados, ¿no?, con el presidente Ángel Sánchez Dueñas. Eh, es un panorama bastante negro, ¿no? Tengo que confesar que es un panorama bastante negro. Es el ataque y la agresión a la prensa, es la prensa que también se auto, ¿cómo le llamamos? Ante el gobierno, digamos, le tienen cierto temor, dependen de la publicidad. Digamos que desde la época de Vizcarra hemos visto un panorama bastante negro y si uno ve esos programas de la época de Vizcarra, era, Dios mío, era apagar la televisión, era apagar la radio, ¿no? Salvo, digamos, algunos diarios como La Razón, Expreso, ¿no? Digamos, tu programa, tu webs, algunas webs libres, ¿no? Pero era un lavado cerebral que no dejaba ver la realidad de todas las cosas, y cosas que eran tan criticables eran elogiadas, ¿no? En la época Vizcarra, para mí, por ejemplo, de ahí empieza un poco la debacle de la prensa, porque todos los medios de difusión, digamos, de gran alcance, lo teníamos hasta en la sopa al señor Vizcarra, que hasta a muchos convencieron que era nuestro papá porque nos cuidaba, póngase la máscara, el distanciamiento social. O sea, cuando para mí él y el doctor muerto Zamora deben estar presos, porque bueno, si bien en un principio ningún país del mundo eh, podía combatir, digamos, esta pandemia, un país del mundo por lo menos había pues cierta lógica, ¿no? Y algunos países habían cerrado los aeropuertos digamos a los pasajeros que venían eran las pruebas que tenían que hacerle a todos, ¿no? Acá era, digamos, a algunos, ¿no? Como el semáforo cuando tú entras en la aduana, ¿no? Verde, rojo, ¿no? Entonces, después las compras, Zamora quería comprarle solamente a los chinos, por su ideología comunista. Usaba Trump que él se había llevado todas las mascarillas, todos los... o sea, unas barbaridades, que por eso hay más de 200.000 muertos. Y no quisieron recibir el oxígeno de las mineras también por un tema ideológico, ¿no? El oxígeno de la minera, recuerdo que el embajador de Israel me conversó y me dijo, mira, tenemos plantas de oxígenos portátiles. Por ejemplo, mañana necesitan en Madre de Dios para un avión urgente, ahora va a Piura o a Tumbes, ¿no? El ministro Zamora jamás le contestó el teléfono. Y tanto es así que el ministro Zamora cita, por ejemplo, a Pfizer y en uno de sus últimos encuentros lo dejan plantados, sin comprar vacunas, sin comprar nada. Entonces, eso es lo que a mí, por una parte, bueno, todo esto fue ocultado por la prensa, o sea, nadie lo criticaba, más que voces aisladas, ¿no? El oxígeno, bueno, de alguna manera también se desnudó el tema de la infraestructura de salud, ¿no? La precaria infraestructura de salud, pero, digamos, de ahí enfrentó las capitales con provincias. Cuando moríamos igual, moríamos en la capital y moríamos en provincias. Y ya yo tengo una tesis un poco, digamos, esta pandemia no solamente trastornó al Perú y por eso tenemos a un inútil como presidente, a un incapaz, ¿no? Pero tumbó, por ejemplo, a Trump. El presidente Así Trump es. estaba ganándole a Biden, ¿no? Y este tipo de la pandemia, que para mí es un virus chino, fabricado por China, con tantas mutaciones, ¿no? Para atacar a Occidente,
digamos, Estados Unidos, Europa, y nosotros somos daño colateral, ¿no? Es, digamos, para mí. Ahora, tienes a Merkel, ¿no? Sale Merkel, gana la oposición, Ecuador se salva por un velo, ¿no? Chile cae, Bolivia cae, Dios mío, o sea, Honduras cae, o sea, la pandemia trastornó la mente de mucha gente y se volvió un poco, digamos, contestataria al sistema liberal, que no era tan así, pero bueno, se radicalizaron y aquí caímos nosotros. Dios quiera que Y no en, caiga Bolsonaro este Ricardo, año. y en Hispanoamérica, después del virus del COVID, vino el virus del progresismo, ¿no? Por todos lados, el Foro de Sao Paulo ha avanzado con sus personajes. Y tú has mencionado este momento en que la prensa se relaja o se convierte en caja de resonancia del vizcarrismo y hay una suerte de complicidad. Pero eso nos ha llevado a la situación actual en que hay un desprecio por la prensa y un maltrato, y ya sería tiempo de que haya un mea culpa de algunos medios y que reaccionen, ¿no es cierto? Pero por supuesto, no, mira, a ver, Italia se disculpa de los crímenes coloniales a Libia. Japón se disculpa de Corea, ¿no? Alemania se disculpa a los judíos por lo que pasó. ¿Por qué esta prensa no se puede disculpar también, ¿no? El ocultamiento, más que todo, de información que tuvo, ¿no? Por eso también cae, pues, esta periodista colombiana de Canal 4, pero el mea culpa no existe, ¿no? O sea, de alguna manera, decir, es digno decir, señor, nos equivocamos, vamos a practicar una prensa libre, que no la hay. Hasta ahora, por ejemplo, ayer, al margen de algunas discrepancias, despiden a un periodista de Canal 7, al margen uno puede tener discrepancias, ¿no? A otro periodista protestan en su casa, ese ya pues, esos son las focas que aplauden a Vizcarra, digamos, a Sagasti y a toda esa gente, ¿no? Entonces, pero cuando protestaron en la casa de Beto, o sea, no se escandalizaron cuando hubo digamos, a Beto Ortiz, a la congresista Alba. O sea, Acuérdate lo que hicieron en la siempre. casa de Antero Flores Arauz, ¿no? Que es un personaje intachable y un hombre que no tiene ninguna mancha en su historia democrática, y que fueron una serie de matones a su casa a gritar y a tirar piedras y nadie dijo nada, ¿no? Son los mismos que ahora se escandalizan cuando hay protestas en las casas de otros y dicen por qué van al domicilio. Los mismos que no dijeron nada de Beto Ortiz, como tú señalas muy bien, que tuvo una multitud en su casa que no pudo salir, ahora también se escandalizan cuando otros miembros de la prensa reciben el rechazo popular. Por eso yo creo que esta sociedad está enferma. Está enferma. Está enferma y también tanto lavado cerebral que han hecho a la juventud, ¿no? Muchos padres no han comunicado a sus hijos, a sus nietos, lo que pasamos en la época del terrorismo. La gente se olvida, ¿no? Entonces, cree que es un juego. O sea, digamos, la transmisión oral por parte de algunos. La prensa no saca en cara, o sea, no hay programas que digan, señores, esto es el terrorismo. Acuérdate, Luciano, no teníamos luz, lo volaban o sea, salías a la calle, creo que te despedías de tu familia porque había coches bomba por todos lados, el agua, o sea, y la gente ya se olvidó, ¿no? Digamos, los descendientes ya se olvidaron, además, o no se lo contaron, que es un daño terrible para el país, ¿no? Entonces, la prensa, de alguna manera, se ha desprestigiado por sí sola, se ha desprestigiado por sí sola, ¿no? Por ejemplo, si uno va a ver algunas conferencias de prensa de la prensa extranjera, son, bueno, la prensa extranjera tiene un poquito ideológicamente, ya mejor no lo menciono, ¿no? Pero por lo menos es orden. En cambio, a un ministro van y le meten todos los micrófonos en la cara. Bueno, ahora no, porque nadie quiere hablar, ¿no? Digamos, tienen miedo. Además, son incapaces. O sea, yo creo que el ataque a la prensa es por la incapacidad de ellos de dar soluciones a los problemas del país. No tienen nada que decir, ¿no? Así hemos construido un puentecito, sí, señor, pero ustedes están contratando gente incapaz, gente corrupta, gente con prontuario en el gobierno. Entonces, no, eso no quieren que se toque, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que hacer, digamos? Por un lado,
digamos, los mismos medios de difusión tienen que hacer una limpieza. No digo que los voten, por favor, eso yo nunca estaría de acuerdo, pero sí de alguna manera, digamos, que la prensa sea decente y docente, ¿no? Yo creo que ese es lo primero. Ya tendrán su línea ideológica, como la República, de uno, otros Expreso, Comercio, no sé, cada uno tiene, respetando, digamos, lo que ellos quieren para el país, digamos, sus ideologías, sus puntos de vista, su doctrina, pero decencia y docencia, ¿no? Ese es lo primero. Muy interesante que lo digas tú, además, como un representante del gremio nacional de periodistas, Ricardo, ¿no? Y también ahí tendrán que ver las responsabilidades cada quien de lo que ha pasado. Tanto también, como tú has mencionado, la prensa extranjera, en que las corresponsalías de los grandes diarios del mundo han sido tomadas en el Perú también por la izquierda caviar y muestran al mundo una realidad que no es la real, ¿no? No es la verdad, sino siempre con un filtro ideológico. Ricardo, vamos a una pausa y seguimos conversando, si te parece. Estamos conversando con Ricardo Sánchez Serra y al presentarlo decíamos que era además un analista del acontecer internacional. Y quiero, Ricardo, en esta segunda parte de nuestra conversación, irnos un poco al terreno internacional, a las cosas gravísimas que están pasando en el mundo. Pero antes de eso, te quisiera pedir un breve comentario, antes de pasar a lo internacional, nos quedamos en lo nacional, un breve comentario sobre la política exterior peruana en este momento. ¿Cómo ves a la Cancillería? Bueno, mira, la Cancillería, digamos, es muy complicado, digamos, por los vertientes internas que hay en la Cancillería, pero me parece que han fallado, no están siguiendo la línea tradicional de la Cancillería, de seriedad, de, de, de ser proactiva, de estar también en los organismos multilaterales con fuerza, de tener una mayor relación con los países vecinos. Bueno, de alguna manera se han organizado los gabinetes, pero por ejemplo, hay un hecho de que no puedo yo dejar de mencionar, que es reconocer a la República Saharaui, ¿no? Dándole un estatus hasta diplomático, ¿no? No, yo, como tú sabes, Luciano, yo siempre, yo años he defendido un poco al Frente Polisario, un poco tal vez, y luego me da culpa, mal informado, o un poco el idealismo, pero la verdad de las cosas es que es un grupo, digamos, ligado al terrorismo, amigo de Hezbollah, y que ellos hayan puesto una república fantoche, porque tienen, yo he estado en Tinduf y he visto, y hay por lo menos 50.000 secuestrados, ¿no? de saharauis que no los dejan libres, y Argelia no permite que haya ¿cómo se llama? Un sondeo de la población de cuántos son, para que la comunidad internacional sepa cuántos hay. Entonces, por un lado, al reconocer el Perú a la República de Saharaui, es prácticamente una bofetada al Reino de Marruecos, que no hay que olvidar de algo del Reino de Marruecos, lo digo rápidamente, ¿no? El Reino de Marruecos, Perú estuvo en el Consejo de Seguridad gracias a que el rey de Marruecos vino en el año 2004, comprometió los votos de la Liga Árabe y de las naciones africanas. Perú salió elegido en el 2007, me parece, por 2 años, miembro del Consejo de Seguridad. Y hay otra cosa grave, de los cuales Perú, de alguna manera, acuchilla a Marruecos al reconocer a la República Saharaui. Así es. Y en el tema limítrofe con Chile, marítimo, ¿no? La Cancillería, de alguna forma, con la ayuda del gobierno marroquí, contacta al juez marroquí de la Corte Internacional de la Haya, y si uno ve, al final, prácticamente, de la Corte, el juez marroquí hace 2 o 3 preguntas que fueron muy difíciles para contestar a Chile, y ahí se desbalanza. Ahí ganamos, ahí Perú ganó, gracias. Claro, y estos gestos son muy importantes en las relaciones internacionales y en la diplomacia, ¿no? Así como el hecho de habernos retirado del Grupo de Lima, que también tiene unas consecuencias tremendas en el equilibrio y en el balance
del poder y de la ideología en el continente. ¿Y a qué voy para terminar? Marruecos está ofendido, debe estar ofendido, bueno, no ha habido ningún comunicado, debe estar ofendido, pero Claro. cuando postuló a un cargo en la ONU hace un mes y medio, perdió. ¿Por qué? Porque las naciones árabes y las naciones africanas se solidarizaron con Marruecos. Perú no tuvo la votación para lograr un cargo en la ONU hace 2 o 3 semanas, me parece que Maurtua, bueno, ya cumplió el papel feo, ahora está esperando seguramente su embajada en Londres, ¿no? Sí, No pudo, o sea, digamos, ya perdió Perú. Ahora está postulando a otro cargo, creo, en derechos humanos. No sé si entraremos. Son vamos a ver. más de 60 votos que Perú ha perdido en el contexto internacional por apoyar a una república inexistente. Por Eso, que no Dios. existe, ¿no? Que no existe y ya sabemos lo que representa. Ricardo, vamos al tema de Ucrania. Ah, de actualidad. Ah, Claro. el día de ayer has publicado un artículo muy interesante que se puede leer en laveja.p y también en la página de la Federación de Periodistas, en que das un enfoque, yo diría hasta psicológico del tema, ¿no? Respecto a la realidad rusa y al modo de pensar de Putin. Para nuestros espectadores puedan ubicarse en este contexto, ¿qué es lo que pasa entre Ucrania y Rusia realmente, Ricardo? Bueno, la verdad de las cosas es que había unas maniobras rusas en frente a la frontera ucraniana. Y mi concepto, como ya lo dije, aunque no lo dijeron los rusos, era para defender a esas dos provincias prorrusas de que hay un genocidio por parte de los ucranianos. Pero después en las... Ricardo, hay dos provincias que están dentro de Ucrania, pero que querían ser rusas. ¿Eso es así? O sea, de alguna manera de origen ruso, o sea, gente Que ucraniana fueron rusos, de ¿no? origen, claro, de origen ruso, ¿no? Porque, digamos, bueno, desde la época de Iván el Terrible, digamos, Iván el Terrible será lo terrible, que uno puede decir, pero expandió el imperio zarista, el imperio ruso, y mandaba colonias de rusos aquí. Entonces, de alguna manera, los que están ahí en Ucrania son descendientes, son rusos o descendientes de rusos. Hablan ruso, que son Donetsk y Lugansk, Donbass le llaman pues, a la región. Entonces ahí tienen, hablan el ruso, tienen costumbres rusas, pero son ucranianos. Pero llega un momento en que comienza Ucrania a quitarles el idioma, ¿no? O sea, a prohibir el idioma en las escuelas, el idioma ruso, en las tiendas, todo. Y esto todo contra los acuerdos de Minsk, porque hubo unos acuerdos en el año 2014 donde Ucrania se comprometía a respetar eso, a respetar, digamos, la autonomía, a hacer leyes constitucionales. O sea, nada de eso cumplió. Y es un tratado internacional, ¿no? Entonces, Putin decía, ya pues, respeten, obliguen a respetarlos. Y yo no. ¿Cómo ¿Qué hacían los ucranianos? Bombardear. Entonces, los separatistas también disparaban. Y era una guerra sin parar. Bombardear Bueno, a estos pueblos prorrusos. sí, a los civiles. Claro. Porque se habla, Ucrania dice, han muerto 14.000. La mayoría han muerto 80 militares ucranianos y más de los 14.000 son civiles, civiles que vivían en las ciudades de Lugansk y de Donetsk. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando hubo las conversaciones, si uno se da cuenta, Putin, Biden, Lavrov, Blinken, después en las reuniones de Rusia con la OCE, con la OTAN, era todo un ambiente bélico por los medios de difusión, y Rusia invadir, Rusia invadir, Rusia invadir, desgraciados, Rusia invadir. Entonces habían comprometido prácticamente a todo el mundo diciendo que los rusos son los malos y nosotros somos los malos. Sin embargo, se olvidaban que en algún momento la OTAN bombardeó Serbia sin permiso del Consejo de Seguridad, la OTAN entró en Libia, la OTAN entró en Irak, con mentiras, ¿no? Y ahí tienes cómo está Irak ahora, ahí tienes cómo está Libia ahora, ¿no? Entonces la OTAN sí puede avanzar y Rusia tiene que simplemente defenderse y ver que la OTAN los está encimando. A pesar, mira, la mentalidad rusa, y eso es lo que yo quería decir, la mentalidad rusa es de defensa y de seguridad. Ha estado por siglos Así es. por desaparecer, por desaparecer.
¿no? Estamos hablando de Juan Carlos XII de Suecia, que se enfrentó a Pedro el Grande, le ganó. Los otomanos también entraban para invadir Rusia, los venció Catalina la Grande. Después vino la Horda de Oro, vino el Imperio Lituano-Polaco, o sea, casi está por desaparecer Rusia. Entonces ellos tienen un chip de seguridad, ¿no? Y lo último, acuérdense de Napoleón, ¿no? Alejandro venció a Napoleón y después los nazis. Hitler, O sea, claro. digamos que Rusia defendió Europa de los nazis y de Napoleón y así le pagan. Pero no hay que olvidar algo, ¿no? A los rusos siempre se les ha visto, digamos, durante la historia como bárbaros. O sea, yo siempre he estado diciendo, ¿por qué los rusos también son europeos? ¿Por qué no los acogen? ¿Por qué siempre los separan? Por un lado, por las guerras religiosas, los católicos contra los ortodoxos. Yo siempre lamento que los católicos no hayan podido salvar Constantinopla del asedio otomano, ¿no? Por un lado, que después tuvieron que irse a Kiev y después a Moscú, llamándose la Tercera Roma. En segundo lugar, porque siempre lo veían como bárbaros, ¿no? Los escritores europeos de la Edad Media siempre se referían a los rusos como violadores, se referían a los rusos como toscos, grandazos, osos, que vivían en cavernas y se borrachaban de vodka. Esa era toda la imagen de Europa a los rusos, que también eran europeos. Entonces siempre los han tenido de lado, no los han acogido, ¿no? Y entonces, digo, ahora, ¿qué han hecho? Empujar a Rusia hacia China. Rusia, Claro, esa es la consecuencia peor de esto, ¿no? claro, entonces el chip del ruso es la seguridad. Un momentito, no te me acerques tanto, ¿no? Entonces, Bush, en las conversaciones con Gorbachev cuando cayó la muralla de Berlín, el muro de Berlín, prometió que no se extendería la OTAN al este. Y entonces uno comienza a pensar, bueno, es una palabra ahí que hubo, que eso es lo que le ha dicho la OTAN ahora a Putin. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? No, se supone que si hablan los presidentes es la sucesión, o sea, se defiende eso, ¿no? Entonces, ellos, los rusos, acogieron la costumbre de los cosacos, que era la palabra que tú me empeñas se cumple. Entonces también tienen el chip palabra empeñada, o sea, ¿no? Me la cumples. Entonces, Putin se queda helado, frío, cuando le dicen, no, son cuestiones verbales. Entonces, un momentito. Y otra cosa, el tema de la OTAN y Georgia, Ucrania y Georgia, cercando a Rusia, como explicó Putin hace unos días en un discurso de 56 minutos, ¿no? Desde Ucrania pueden lanzar cohetes que llegan en 5 minutos a Moscú, ¿no? Desde Alemania a Moscú unos 4.000 kilómetros y de la zona más cercana 1.500, o sea, una cosa, y que llegan a todos los Urales. Entonces ya es cuestión de supervivencia de los rusos, de su chip, además que lo ven como enemigo, no los aceptan. O sea, ese es el problema que hay, ¿no? con los rusos, ¿no? Ricardo, a mí Ya, me gustó mucho una metáfora que usaste, que hablaba de Putin como un maestro del ajedrez frente a un Biden que es un aprendiz, ¿no? Eso yo creo que nos hizo recordar a muchos a Bobby Fischer y los jugadores de ajedrez de los años 70, cuando había en plena Guerra Fría este enfrentamiento entre americanos y claro, rusos. el caso de Bobby Fischer, muy lejano a Biden, es uno en siglos. Sí, Los sí, rusos, casi todos los campeones siempre, ¿no? Pero el ruso, el ajedrez que yo he practicado también, es una ciencia digamos, de ir pensando las jugadas del vecino y bueno, los expertos hasta te piensan 15 jugadas adelante de lo que tú puedas hacer, ¿no? Digamos, entonces, digamos, son estrategas. Entonces, esto de Putin, que saca bajo la manga, digamos, el reconocimiento a estas dos repúblicas, ¿a qué se debe? Porque todo el mundo decía, Ucrania, pobrecito, vamos a darle armas. Le daba Inglaterra, le daba los lituanos, le así daba es. Estados Unidos, ¿no? Le daban armas. No, ay, pobrecito. Y ellos salen, eso, cuando ya Putin anuncia que se están retirando las maniobras militares, comienza el bombardeo de los ucranianos en Donetsk y Lugansk. Comienzan a eliminar a esa población y Rusia dice, no, paren esto, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás.
no me dan las promesas escritas de que la OTAN no avance más, porque no es que las naciones son libres para entrar dentro de la OTAN, ¿no? La OTAN invita, y la OTAN había dado una palabra a los rusos diciéndole no vamos a avanzar más. Entonces, ahora Rusia, digamos, y este es un negocio de los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos dicen, los quieren, ¿no? Por eso es que en la época, acuérdate, de los misiles de Cuba, estaban en las puertas de Estados Unidos, y Estados Unidos es un escándalo, ¿no? ¿Qué pasa si pasa eso lo mismo ahora? ¿No? Igual a los rusos, momentito, aléjate. Ahora, es el gran negocio del gas, que se lo venden más caro los norteamericanos a los europeos para no comprarse a los rusos, cuando los rusos tienen comprometido también gas a China, ¿no? Claro, ese gas que pasa, ese gas ruso que pasa por Ucrania para ir a Alemania y Europa, ahora se va a ir para China, ¿no? Y el gas americano cuesta el doble, creo, o casi el doble. Ahí van a ser las peores consecuencias para la población europea, ¿no? Hay dos gasoductos. Uno que no ha estado autorizado por Alemania. Alemania se va a morir de frío o le va a costar mucho, ¿no? ¿Y quién gana? Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Claro. Ucrania está empeñada en Estados Unidos. El que pasa por Ucrania va hacia Italia y Austria, ¿no? Entonces, ¿cómo se hubiera evitado esto? ¿No te parece, Luciano, que si Ucrania se hubiera declarado neutral, como Suiza, como Austria, como Finlandia, no hubiera pasado nada de esto? Así es. ¿No? Y hubiera cumplido los tratados, que era mantener, porque siempre atacan a las minorías étnicas, no las respetan, y era simplemente respetar las minorías étnicas que tienen en Ucrania. Que es algo que toda la vida ha habido en estas regiones, ¿no? Estos grupos étnicos. Ricardo, estos son temas apasionantes y podríamos conversar durante horas, sin ninguna duda, pero lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Te agradezco mucho por tu participación. Gracias, Luciano. Un gran abrazo, éxito en tu programa, que se vaya siempre para arriba. Es un ejemplo de periodismo este programa y que espero que otros imiten. Muchas gracias también. No, gracias a ti, Ricardo.